Una mujer cambió para siempre la inteligencia estadounidense. No era una heroína de película ni buscaba titulares. Su arma fue una idea sencilla que transformó cómo se consigue, se interpreta y se usa la información. Empezó como una persona más en oficinas donde casi todos eran hombres, pero su manera de ordenar datos, hacer preguntas directas y exigir claridad hizo que los jefes la escucharan y que los errores que antes pasaban desapercibidos dejaran de hacerlo. En los años clave, ella probó métodos prácticos, pedir resúmenes cortos en lugar de informes interminables, conectar piezas pequeñas de información como si fueran piezas de un rompecabezas, y mezclar equipos con distintas miradas para evitar decisiones equivocadas. Un ejemplo cotidiano, en vez de enviar 10 páginas llenas de jerga, obligó a presentar lo esencial en una sola hoja, y esa hoja, en más de una ocasión, cambió decisiones que afectaron a mucha gente. Ver este episodio te servirá para entender no solo la historia, sino lecciones aplicables hoy, como una buena pregunta, un formato claro y un equipo diverso pueden evitar desastres. Además, descubrirás en orden cronológico cómo una idea pequeña fue creciendo hasta institucionalizarse, con anécdotas reales y un toque de humor. No, ella no usaba capa ni gafas de sol. Quédate y verás cómo una persona pudo reorganizar una máquina gigantesca, aprenderás a pensar distinto, a hablar claro y, quién sabe, a cambiar tu propio entorno. El misterio que empezó todo. Elizabeth Smith Friedman llegó al mundo del descifrado cuando los mensajes que circulaban entre contrabandistas dejaron de ser simples palabras para convertirse en un rompecabezas constante. Al principio eran señales extrañas, notas con letras mezcladas, palabras repetidas de forma sospechosa y códigos que parecían diseñados para engañar a cualquiera que no supiera mirar más allá del papel. Ella vio patrón donde otros solo veían ruido. Eso encendió la curiosidad que terminó por definir toda una carrera. Su trabajo empezó resolviendo los acertijos de la época de la prohibición, cuando lanchas y redes de contrabando intentaban burlar a las autoridades con mensajes codificados. Explicar lo que hacía no requiere términos complicados. Un código es como una receta escrita al revés. Si sabes qué receta era, puedes volver a ordenar los ingredientes. Ella tomó mensajes que parecían sin sentido y reconstruyó el idioma oculto detrás de ellos. Un ejemplo práctico, donde un marinero marcaba rosas en su nota, ella entendía que se hablaba de un envío. No era magia, sino método y paciencia. La secuencia fue clara y sencilla. Primero descubrió los trucos de los contrabandistas. Luego, aplicó las mismas herramientas a redes más peligrosas. Con cada mensaje descifrado llegaba una pista, con cada pista se cerraba una operación. A veces todo se resolvía en una sola pieza de papel, otras, había que juntar docenas de mensajes para ver el mapa completo. El ritmo era monótono y a la vez vertiginoso. Ella enseñó a otros a mirar letras y repeticiones, a imaginar qué palabra podría esconderse detrás de un símbolo y a usar la intuición como complemento de la técnica. El resultado fue más grande que las capturas puntuales. Lo que comenzó como un enigma de contrabando demostró que la información escondida en códigos podía alterar decisiones, detener redes y cambiar la forma en que las agencias trabajaban. Y todo empezó con un misterio que, al resolverse, obligó a las autoridades a reconocer que el descifrado no era un lujo sino una pieza central de la seguridad. Curioso, ¿no? Un papel mal doblado en un muelle dio inicio a una manera totalmente nueva de pensar la inteligencia. De orígenes modestos a protagonista inesperada. Muchas mujeres entraron en el mundo de la inteligencia sin el uniforme clásico ni una trayectoria militar previa, pero con habilidades que resultaron decisivas, dominio de idiomas, ojo para patrones y una paciencia casi artística para descifrar mensajes. Un ejemplo claro es Elizabeth Smith Friedman, criptanalista estadounidense cuya labor contra redes de contrabando y espionaje ayudó a desbaratar operaciones que parecían invulnerables. Trabajó con agencias gubernamentales y su trabajo, en muchas ocasiones, fue la prueba que permitió procesar a los implicados. Otras, como agentes de campo, se infiltraron en lugares peligrosos y entregaron información que nadie esperaba recibir de mujeres que, en apariencia, llevaban una vida común. El camino suele comenzar en lo cotidiano y termina en lo extraordinario. Algunas fueron detectadas por profesores o empleadores que notaron su talento para idiomas o su paciencia al resolver rompecabezas. Otras se ofrecieron voluntarias durante crisis nacionales y aprendieron técnicas de vigilancia y comunicación en programas de entrenamiento improvisados. Se formaron primero en tareas administrativas o de traducción y, poco a poco, asumieron roles de mayor responsabilidad. Pasito a pasito, sin grandes anuncios, demostraron que la capacidad cuenta más que la presencia de medallas en el pecho. Fue un ascenso práctico y silencioso, casi como aprender a montar en bicicleta mientras nadie te mira. En el terreno, sus aportes fueron variados y concretos.
Una mujer que sabía descifrar un código permitió interceptar mensajes de contrabandistas, otra que hablaba varios dialectos se ganó la confianza de informantes cruciales, una tercera, con una prótesis en la pierna, organizó redes de apoyo detrás de líneas enemigas y molestó tanto a la contraparte que su nombre se volvió sinónimo de peligro para el adversario. Estos ejemplos muestran que el cambio no vino de un solo acto heroico, sino de muchas tareas bien hechas, análisis paciente, corroboración de fuentes y valentía en situaciones riesgosas. Y sí, a veces la mejor herramienta no fue un arma, sino un cuaderno bien llevado y la habilidad de pasar desapercibida. El efecto sobre las instituciones fue casi inevitable. Al demostrar resultados consistentes, estas mujeres obligaron a los servicios de inteligencia a replantear sus criterios de reclutamiento y promoción, se empezaron a valorar más las capacidades intelectuales y menos las apariencias. Con el tiempo, la presencia femenina se volvió no solo aceptada sino buscada para tareas que requieren intuición, idiomas y sensibilidad cultural. El cambio fue práctico, mejor información, operaciones más precisas y, en ocasiones, menos riesgos para quienes participaban. Y, como nota ligera, hay que decir que algunos manuales de procedimiento se actualizaron porque un analista se cansó de ver reglas inútiles. A veces la revolución llega con una sugerencia y una taza de café. Rompiendo techos y códigos secretos. Una criptoanalista demostró que romper barreras de género y romper códigos secretos podían ser la misma batalla ganada. Empezó en un laboratorio que parecía más un taller de detectives que una oficina formal, donde aprendió a mirar patrones en letras y a transformar pistas aparentemente incomprensibles en mensajes legibles. Por ejemplo, si en un texto cifrado una letra aparece con mucha más frecuencia que las demás, eso suele indicar una vocal común. Contar y comparar se volvió tan útil como una lupa para los investigadores. Los métodos eran simples en esencia: observar, comparar, probar hipótesis y repetir hasta que el rompecabezas encajaba. Y funcionaban. Después vino el desafío de aplicar esas técnicas a problemas reales. Contrabandistas que querían burlar la ley usando alfabetos cambiados y espías que enviaban mensajes en clave usando palabras en apariencia inocentes. En una operación práctica, su trabajo permitió a guardacostas encontrar rutas de contrabando al descifrar órdenes codificadas entre barcos y coordinadores en tierra. Un mensaje incomprensible para la tripulación se transformaba, gracias al trabajo de la mesa de criptoanálisis, en instrucciones claras sobre tiempos y lugares. El resultado fue la incautación de embarcaciones y, en muchas ocasiones, procesos judiciales. El efecto fue tangible, no era teoría, era la diferencia entre un navío que se escapaba y otro que terminaba con las manos esposadas. Más adelante aplicó la misma paciencia y astucia contra redes de espionaje más complejas. Al tratar con mensajes de origen lejano, los equipos aprendieron a ensamblar pequeños fragmentos de información, una palabra repetida aquí, un error humano allá, enlaces que parecían insignificantes pero que, juntos, construían una imagen completa. En la práctica eso significó detectar rutas de comunicación y desbaratar células que trabajaban para potencias extranjeras. Su trabajo quedó a menudo bajo llave y fuera del foco público, pero las técnicas se difundieron entre colegas y se convirtieron en herramientas estándar en la caja de herramientas del contraespionaje. Poco a poco, las prácticas que ya defendía, análisis metódico, paciencia y trabajo en equipo, pasaron a ser parte del ADN de la inteligencia moderna. A nivel institucional, su presencia cambió expectativas, demostró que las mujeres podían liderar equipos técnicos, coordinar investigaciones complejas y producir resultados contundentes. También enseñó a sus compañeros a documentar procesos, porque un método que puede repetirse puede enseñarse. Así, muchos de los enfoques que ella sistematizó se transmitieron a generaciones posteriores. Y como dato curioso para aflojar la seriedad, rompió tantos techos que algunos pasillos de las agencias empezaron a pedir permiso para seguirla. Hoy, los principios básicos que ella aplicó, detectar patrones, probar hipótesis simples primero y no subestimar los errores humanos, siguen vigentes en la práctica diaria del descifrado y la inteligencia, y su ejemplo sigue inspirando a quienes entran en un mundo donde el trabajo silencioso puede cambiar resultados tangibles. Una operación que cambió reglas. Un agente estadounidense con una pierna de madera organizó y ejecutó una misión que obligó a replantear muchas ideas sobre quién podía ser operativo clandestino. Ella no trabajó sola desde el principio, fue reclutada, entrenada en técnicas básicas de comunicación y en el uso de radios, y enviada a operar en territorio enemigo. Su prótesis, conocida por ella con humor y por sus compañeros como Cuthbert, se convirtió en parte de su identidad operativa. A veces abría puertas, literalmente, y otras veces ayudaba a distraer a los curiosos. No era un símbolo, era una herramienta y una anécdota que desarmaba prejuicios. La operación se desarrolló paso a paso y con mucha improvisación útil. Primero estableció una red de casas seguras y gente de confianza, luego coordinó la recepción de material y la transmisión de información usando códigos sencillos y equipos portátiles. En el terreno hubo que negociar con campesinos, sobornar a funcionarios menores y preparar rutas de escape para personas perseguidas.
Su trabajo incluyó conseguir documentos falsos, organizar pequeños actos de sabotaje contra comunicaciones y vías, y transmitir informes que permitieron a otros planear acciones más grandes. Fue un rompecabezas que armó pieza por pieza, con paciencia y audacia. El resultado práctico fue doble. Por un lado, la información que generó tuvo valor directo en operaciones militares. Por otro, y quizá más importante a largo plazo, su eficacia desmintió una regla no escrita dentro de algunos círculos de inteligencia, que las mujeres no debían liderar misiones en el terreno. Tras ver que una mujer con una discapacidad física podía crear, mantener y proteger una red clandestina efectiva, los servicios empezaron a modificar criterios de selección y a aceptar roles distintos para mujeres. Se abrieron caminos para que más mujeres fueran entrenadas como radios, enlaces y jefas de red, y también se reconoció que los formatos rígidos de evaluación eran contraproducentes. La anécdota cotidiana ayuda a entender el cambio. En una ocasión tuvo que fingir que su muleta era dolor en la pierna para desviar la atención de una inspección. Funcionó tan bien que los interrogadores se concentraron en la pierna y olvidaron preguntar por el bolso donde llevaba documentación crucial. Pequeños gestos así, combinados con una visión estratégica, rompieron estereotipos. Hoy, la lección sigue viva, las reglas que excluían por género o por condición física no son una garantía de seguridad, y la inteligencia efectiva se basa más en ingenio y redes humanas que en plantillas rígidas. Y por si alguien lo duda, la pierna de madera nunca pidió aumento de sueldo. Ingenio y recursos, armas no convencionales. Las agencias de inteligencia han convertido objetos cotidianos en armas o herramientas para operar en secreto, y esas soluciones improvisadas han cambiado tácticas y resultados en el terreno. Un ejemplo concreto y bien documentado es el arma extremadamente simple diseñada para entregar pistolas a insurgentes. Se fabricó para ser barata, ligera y fácil de usar por alguien sin entrenamiento largo. Se empaquetaba en grandes cantidades y se distribuía a través de suministros encubiertos. Otro ejemplo curioso que llegó a la prensa fue la ratonera explosiva idea de sabotaje, un cadáver de rata modificado para ocultar una carga que dañara calderas cuando los equipos de limpieza lo arrojaran al fuego. Parecía una broma macabra, pero era una forma práctica de golpear infraestructura sin enviar un plato visible de soldados. Y en el ámbito de los asesinatos selectivos, el caso del parasol que introdujo una pequeña cápsula en el cuerpo para inocular una sustancia letal se convirtió en sinónimo de creatividad mortal en la clandestinidad. La sencillez y el camuflaje fueron la clave. Una mujer operativa demostró que la inventiva no tiene que ver con tamaño ni con fuerza, sino con inteligencia y valentía. Supo convertir su apariencia inocua en ventaja estratégica y enseñó a sus equipos a disfrazar armas y herramientas en objetos domésticos. Ella usó radios portátiles ocultos dentro de maletas y equipos de cocina para mantener contacto con aliados. Esas transmisiones, cortas y medidas, coordinaban lanzamientos de material y ataques selectivos. Además, organizó la entrega de pequeñas cargas explosivas y jóvenes instructores enseñaron cómo usarlas con seguridad contra líneas de suministro enemigas. Fueron operaciones artesanalmente precisas. Sus métodos incluyeron también el uso de documentos falsos y escondites improvisados en ropa y muebles. Prácticas sencillas pero eficaces que hoy siguen inspirando técnicas de ocultación. Con el tiempo la idea evolucionó. Lo físico sigue siendo útil, pero hoy hay versiones tecnológicas de esos trucos. Un teléfono inteligente puede transformarse en herramienta de vigilancia o en sensor. Un dron pequeño hace el trabajo de un explorador sin poner en riesgo a una persona. La diferencia es que ahora se mezclan lo digital y lo cotidiano. En operaciones modernas se siguen usando bolsos con compartimentos secretos, cosméticos que esconden cámaras diminutas o bolígrafos que sirven para insertar pequeños dispositivos, y se combinan con protocolos de comunicación cifrada para minimizar riesgos. En la práctica cotidiana, el aprendizaje es sencillo y repetible. Primero se evalúa el entorno y lo que la gente considera normal allí, después se adapta a un objeto cotidiano para que cumpla una función inesperada, por último se entrena a quien lo va a usar en una maniobra lo más natural posible. Funciona mejor cuando hay creatividad y sentido común. Y, aunque suene a truco de película, muchas de estas soluciones fueron, y son, inventos de personas que vieron más allá de lo evidente y supieron aprovechar lo que otros despreciaban. Un poco de ingenio, un poco de humor aplicado a la logística y mucha disciplina. Esa combinación ha moldeado la manera en que se emplean armas no convencionales en inteligencia. Aliadas, traiciones y lealtades complicadas. Elizabeth Bentley reveló cómo una red de lealtades cruzadas podía convertir a un aliado en un problema de seguridad y obligó a los servicios estadounidenses a mirarse al espejo. Ella había actuado como enlace entre agentes comunistas en Estados Unidos y manejadores soviéticos, y cuando decidió colaborar con el FBI su testimonio desató investigaciones masivas y audiencias públicas que cambiaron la forma de investigar las redes de influencia extranjera. El resultado no fue solo una serie de detenciones y juicios, fue una revisión profunda de los métodos de contrainteligencia y del criterio para confiar en informantes y colaboradores. En el otro extremo, operadoras como Virginia Hall demostraron que las alianzas también podían ser una fuente de fortaleza.
Hall trabajó con servicios británicos y con la rama estadounidense encargada de operaciones encubiertas, coordinando resistencia local, comunicaciones y sabotaje en territorio ocupado. Su éxito mostró la ventaja de combinar conocimientos locales con recursos aliados, pero también dejó en evidencia las tensiones, rivalidades de mando, diferencias en procedimientos y celos profesionales complicaban operaciones que por sí mismas eran ya peligrosas. La cooperación funcionaba, hasta que los egos y las filtraciones la ponían en riesgo. Traiciones y lealtades se mezclan de maneras que a menudo parecen personales, pero tienen consecuencias prácticas. Un agente doble puede entregar nombres, ubicaciones y códigos, un informante que cambia de bando puede abrir la puerta a redes enteras. Por eso, tras episodios como los provocados por Bentley, las agencias reforzaron la verificación de antecedentes, adaptaron técnicas de interrogatorio y crearon unidades dedicadas a la detección de infiltrados. Se aprendió que la confianza no puede basarse solo en palabras bonitas en una cena de cortesía. Hace falta corroboración continua y técnicas sencillas pero efectivas como el control cruzado de fuentes. La lealtad puede ser también ambigua y motivada por razones humanas: miedo, orgullo, resentimiento o idealismo. Operadoras en el terreno priorizaron la supervivencia del equipo local por encima de órdenes lejanas. Esto salvó vidas, pero en ocasiones generó disputas con los jefes que estaban a miles de kilómetros. Los aliados descubrieron que incorporar mujeres en roles operativos no era solo una cuestión de equidad, era una decisión táctica. Y aunque suene irónico, a veces una pierna de palo, Cuthbert, la prótesis de Victoria Hall, inspiró más respeto que el currículum de cierto mando que nunca pisó el terreno. La lección práctica: la lealtad debe evaluarse con herramientas, no con suposiciones. Hoy esas experiencias alimentan protocolos vigentes, compartir información con aliados bajo acuerdos claros, revisar periódicamente compromisos de seguridad y valorar la diversidad de perfiles en el terreno para reducir puntos ciegos. Al mismo tiempo, se mantiene la cautela aprendida de traiciones pasadas, nadie entrega una contraseña sin verificar, nadie confía únicamente en buenos modales. Los errores quedaron expuestos, las soluciones son más técnicas, más humanas y, a veces, más divertidas de lo que debería admitir cualquier manual serio. El impacto en la estructura de inteligencia. El trabajo de criptanalistas como Elizabeth Smith Friedman puso de manifiesto algo muy sencillo pero crucial: los códigos no son solo acertijos para intelectuales, sino pruebas que pueden derribar redes delictivas. Ella descifró comunicaciones usadas por contrabandistas y ayudó a presentar pruebas en juicios. Eso demostró a los jefes que tener gente dedicada exclusivamente a romper códigos era práctico y rentable. Antes de eso muchas agencias usaban especialistas de manera dispersa, casi por casualidad. Después empezaron a crear equipos permanentes de señales y análisis. En la práctica esto significó que la inteligencia dejó de ser un parche y pasó a tener departamentos con nombres, roles y procedimientos claros. Un agente de campo con experiencia en operaciones encubiertas mostró otra carencia: el entrenamiento y el apoyo logístico eran improvisados. Virginia Hall, por ejemplo, operó en condiciones extremas y sus relatos evidenciaron necesidades concretas: radios más fiables, redes de apoyo locales, mejores planes de extracción, que no se resolvían con órdenes sueltas desde oficinas a distancia. Como resultado se formalizaron programas de entrenamiento para agentes clandestinos y se diseñaron equipos de apoyo especializados, técnicos de radio, médicos de campaña y expertos en falsificación de documentos. Todo ello transformó la estructura, porque dejó de depender del ingenio individual y pasó a depender de procesos repetibles. Las lecciones se incorporaron paso a paso. Primero se institucionalizó la idea de unidades permanentes con misiones claras. Luego se crearon vías para que la gente pasara de analista a gestor sin perder experiencia en el terreno. Un ejemplo cotidiano: hoy un equipo que analiza señales trabaja mano a mano con oficiales que planifican operaciones. Antes esas tareas vivían en silos. Esta mayor interacción obligó a cambiar organigramas y a establecer canales formales de comunicación entre agencias y entre oficinas dentro de la misma agencia. Esos canales evitan que información crucial se pierda, como ocurrió en el pasado cuando un criptoanálisis brillante no llegaba al operador que podía actuar sobre él. También cambió la forma de reclutar y valorar talento. El éxito visible de mujeres en roles técnicos y de campo rompió la idea de que ciertos puestos eran solo para un perfil tradicional. En términos prácticos empezaron a abrir vacantes a personas con habilidades lingüísticas, formación en matemática aplicada o experiencia en trabajo comunitario. Se aceptó que la diversidad de trayectorias aporta soluciones inesperadas. Un ejemplo concreto y sencillo: incorporar a una lingüista que entendía dialectos locales permitió interceptar un mensaje que de otro modo habría pasado desapercibido. Y sí, todo esto además ayudó a que los manuales de procedimiento dejaran de ser textos polvorientos y se convirtieran en guías vivas que se revisan y practican con regularidad. Hoy día, muchas de las prácticas organizativas que consideramos normales, equipos conjuntos, rutas claras para compartir inteligencia, capacitación estandarizada y apoyo logístico especializado, llevan la huella de esas primeras demostraciones de eficacia.
El cambio fue tanto cultural como estructural, no solo se añadieron nuevas oficinas, sino que se aprendió a trabajar de otra manera. Y aunque la oficina ya no huele a documentos encuadernados como antes, las lecciones siguen siendo igual de útiles. Además, se puede bromear diciendo que quien rompía códigos también rompió algunos techos de cristal. Innovaciones tecnológicas y mentales. Su aporte técnico incluyó equipos portátiles ocultos y maneras prácticas de cifrar mensajes que permitieron a agentes operar fuera de centros de comando, manteniendo la comunicación incluso desde lugares precarios. Por ejemplo, la miniaturización de radios y el uso riguroso de sistemas de cifrado sencillos pero seguros, como las hojas de un cifrado de un solo uso, redujeron drásticamente la posibilidad de que una transmisión fuera descifrada por el adversario. También promovió el uso de objetos cotidianos para ocultar información. Una lata de galletas con compartimento secreto o un libro con páginas troqueladas son ejemplos clásicos, técnicas que hoy suenan casi artesanales pero que resultaban extremadamente eficaces en el terreno. A estas herramientas tecnológicas añadió procedimientos claros para el transporte y la destrucción rápida de material sensible, simple, directo y mortalmente eficiente. En el terreno mental introdujo una filosofía diferente, menos dependencia de órdenes desde arriba y más confianza en la iniciativa local. Enseñó a agentes a pensar como la gente a la que escuchaban, a usar la empatía como herramienta de recolección y a convertir una charla casual en información útil sin parecer interrogante. Se puso énfasis en la formación lingüística y cultural, porque saber un modismo o la canción favorita de un barrio abre puertas que un documento no puede. Además, impulsó métodos de reclutamiento y desarrollo de fuentes que privilegiaban la resiliencia, pequeños equipos autosuficientes, con roles cruzados para que la pérdida de una persona no implicara la caída de toda la red. Resultado: redes más flexibles y menos dramas. También dejó huella en la manera de analizar la información. Introdujo ejercicios prácticos para evitar trampas mentales comunes, por ejemplo cuestionar la evidencia favorita o forzar explicaciones alternativas antes de cerrar una conclusión. La técnica de contrastar hipótesis opuestas y someterlas a pruebas rigurosas fue uno de sus sellos, junto con la implementación de equipos internos que jugaban al abogado del diablo. Estos pasos redujeron errores costosos derivados de suposiciones cómodas. Era trabajo mental duro, a veces aburrido y a veces brillante, pero funcionaba. Su legado se nota hoy en procedimientos cotidianos, operativos que ahora llevan dispositivos cifrados en el bolsillo, analistas que discuten hipótesis en voz alta para quitarles el polvo, y oficiales de campo que pasan semanas aprendiendo las sutilezas de una comunidad antes de pedir un favor. En la práctica moderna eso significa menos centralismo y más adaptabilidad, menos uniformes llamativos y más habilidad para pasar desapercibido con una app segura y una frase apropiada en el dialecto local. Con una mezcla de tecnología accesible y cambios en la forma de pensar, lo que empezó como trucos en el terreno se transformó en principios operativos que siguen vigentes. Y sí, en algún rincón se celebra que hoy la inteligencia tenga menos glamour de novela y más eficacia real. La inteligencia agradece las soluciones inteligentes, y un poco de sentido del humor también ayuda. Como sus métodos se volvieron doctrina. Sus técnicas, forjadas en calles, altos edificios y códigos susurrados, fueron tomadas en serio por quienes vieron resultados. Primero sus colegas recogieron anécdotas y procedimientos prácticos, luego esas notas de bolsillo se convirtieron en lecciones formales. Un ejemplo claro es como prácticas de campo, como el uso de QDocs, intermediarios que nunca conocen toda la operación, y el empleo riguroso de autenticaciones compartidas, dejaron de ser trucos personales para transformarse en pasos obligatorios en misiones de infiltración. Eso no ocurre por arte de magia, sucede cuando los superiores deciden que algo funciona y lo mandan a enseñar. Los manuales de Tradecraft empezaron a incorporar sus soluciones concretas. En cursos de formación, instructores reproducían sus escenarios para que los reclutas aprendieran a reaccionar sin improvisar. Por ejemplo, una táctica suya para comprobar la lealtad de un informante sin comprometer a la red fue adaptada en ejercicios de simulación, donde los estudiantes practicaban tanto la pregunta como la respuesta segura. Así, lo que antes era intuición de una operadora terminó siendo una práctica estandarizada, repetida hasta que se volvió instinto profesional. La difusión cruzada entre agencias ayudó a fijar esas reglas. Técnicas probadas en el terreno pasaron a otros departamentos encargados de contrainteligencia, análisis y operaciones encubiertas. Se compartieron estudios de caso y se incorporaron a doctrinas comunes. Un ejemplo concreto, la idea de separar completamente la vida social de la cubierta operativa se volvió una regla interna, aplicada en supervisiones y en evaluaciones de riesgo. También se tradujo en instrucciones prácticas, como antes de cualquier contacto fuera del plan comunicar por un canal seguro, o la costumbre de cambiar rutinas cada cierto tiempo para evitar patrones detectables. Finalmente, la transformación a doctrina implicó cambios en la cultura institucional. La formación dejó de ser solo técnica y pasó a incluir ética de responsabilidad y cuidado operacional. En sesiones de repaso se usaban historias reales, sin nombres ni fechas,
para enseñar porque fallan las improvisaciones. Y sí, con algo de humor, una máxima no escrita que circula en los pasillos es corta y efectiva: no conviertas tu vida social en un curso de intercambio de información. Esa broma resume porque sus métodos, pulidos con sentido común, ahora figuran entre las reglas que protegen a quienes trabajan en la sombra. Historias detrás del crédito oficial. En muchos relatos oficiales de inteligencia, el nombre que aparece en los papeles es el de una agencia o el de un superior, y no siempre el de la persona que resolvió el rompecabezas. Esa dinámica no es casual. El secreto, la jerarquía y a veces los prejuicios de la época actúan como filtros que borran detalles personales. Cuando la información se clasifica, la fama se congela, y mientras las agencias celebran resultados, quienes los obtuvieron quedan detrás del telón. Es un problema práctico que afecta al reconocimiento, a la moral y a la memoria histórica. Un ejemplo claro viene de una mujer que rompió códigos y sistemas de contrabando con paciencia y talento, descifraba mensajes que permitían detener redes ilegales y proteger vidas. Su trabajo se hacía en oficinas sombrías y con máquinas y lápices. Pocas veces se mencionaba su nombre en los informes públicos porque las investigaciones se atribuían a la oficina, no a la persona. Hay historias de causas judiciales que solo prosperaron gracias a pruebas descifradas por manos femeninas. El juez veía evidencia, pero los titulares preferían nombres más institucionales. Es curioso pensar que una nota escrita a mano podía valer más que un reconocimiento público. Así funciona la burocracia a veces. Otra historia muy conocida, aunque diferente en apariencia, involucra a una actriz que también era inventora. Ella y un colaborador crearon un sistema para cambiar canales de radio rápidamente. Una idea simple: si hablas en un lugar y cambias de conversación a otro cuando alguien te escucha, es más difícil que te interrumpan. Ese principio, usado para comunicaciones seguras, no tuvo al principio la atención que merecía por parte de quienes decidían la compra de tecnología militar. Pasó tiempo hasta que el valor práctico del invento se reconociera y vinculara con tecnologías usadas hoy en día en comunicaciones seguras. La anécdota refleja cómo los créditos oficiales a menudo llegan tarde o se asignan a la institución que adoptó la técnica, y no siempre a la inventora original. Un giro irónico: de Hollywood a los cuarteles, su idea viajó más que muchas estrellas. La vida de otra mujer, operando sobre el terreno, demuestra cómo el secreto puede borrar hasta las hazañas más evidentes. Ella organizó redes humanas, coordinó operaciones y se movió entre fronteras donde la información valía oro. Su reputación creció entre colegas y agentes, pero los archivos oficiales permanecieron mudos hasta que la confidencialidad se relajó. Además, tenía una prótesis que recibió un apodo cariñoso. Esa mezcla de audacia y humanidad la hizo célebre en círculos íntimos, aunque en los relatos oficiales su figura tardó en aparecer. Estas historias no son curiosidades, muestran cómo la seguridad del Estado y la necesidad de ocultamiento chocan con el reconocimiento individual. En conjunto, esas historias detrás del crédito oficial enseñan varias lecciones prácticas. Primero, la documentación y la desclasificación son cruciales para que el trabajo individual pueda ser reconocido sin poner en riesgo operaciones activas. Segundo, las agencias deben equilibrar la necesidad de anonimato con medidas internas de reconocimiento para mantener la motivación y retener talento. Y tercero, contar bien estas historias ayuda a atraer a nuevas generaciones. Cuando se sabe que la gloria no siempre llega de inmediato, pero el impacto sí, la gente inteligente y con iniciativa sigue apareciendo. Al final, si las instituciones reconocieran más rápido, habría menos sorpresas en las ceremonias, y quizás menos premios entregados a emisarios en traje mientras la protagonista se toma un café en la sala de espera. Lecciones para agentes y analistas modernos. Su enfoque práctico y su insistencia en convertir la vida cotidiana en cobertura útil demostraron cómo la intuición y la preparación se complementan. Aprender a observar detalles pequeños, el tipo de pan que se vende en una esquina, la frecuencia con la que alguien cruza una calle, puede revelar patrones tan importantes como cualquier informe técnico. Un ejemplo sencillo: en una ciudad con toque de queda, notar que un repartidor siempre circula a una hora concreta puede indicar una ruta segura usada por terceros. Esa observación, verificada por un par de personas distintas, vale más que una corazonada. La adaptabilidad fue otra lección clave. En vez de intentar imponer métodos rígidos, se ajustaba a lo que tenía alrededor, usaba la apariencia común para pasar desapercibida y convertía una desventaja física en un elemento de sorpresa. Hoy eso se traduce en adaptar protocolos y herramientas al terreno. No todo se soluciona con un software caro. A veces un mensajero local, un punto de encuentro en un mercado o una nota escondida en un libro funciona mejor. Y sí, hay belleza en lo simple. Una tarjeta troquelada puede hablar más que 1000 correos cifrados cuando las circunstancias son malas. La construcción y el mantenimiento de redes confiables fue su sello. No buscaba grandes redes abiertas, sino grupos pequeños, compartimentados y con reglas claras. Ejemplo práctico: dividir una operación en células de 3 personas donde cada miembro solo conoce lo estrictamente necesario reduce el daño si alguien es descubierto.
Complementar eso con controles periódicos, verificar historias, cotejar identidades en persona, hacer preguntas de consistencia, evita que una sola voz dirija toda la interpretación de los hechos. Además, enseñar a los colaboradores a reconocer señales de incoherencia evita sorpresas desagradables. En el terreno de la comunicación, la lección fue clara: la seguridad empieza por la simplicidad. Emplear métodos que la gente del lugar entienda y normalizar comunicaciones reduce riesgos. Una técnica práctica: usar objetos cotidianos como indicadores. Una planta fuera de una tienda significa todo en orden, y rotarlos con frecuencia. También es crucial mantener registros básicos: quién, dónde, qué se observó y por qué importa. Los analistas agradecen las notas claras. No necesitan poesía, sino hechos alineados y verificables. Para analistas modernos, la rigurosidad mental es indispensable. Confirmar una información con al menos 2 fuentes independientes convierte un rumor en pista. Evitar la trampa de buscar solo lo que confirma la hipótesis propia. Ese sesgo humano que todos tenemos se corrige con métodos sencillos: pedir a un colega que critique el informe, plantear escenarios alternativos y listar qué pruebas harían cambiar la conclusión. Un ejemplo cotidiano: 2 testigos dicen ver un camión gris. Si uno añade matrícula parcial y el otro describe la carga, juntar esos fragmentos crea una imagen más fiable. Finalmente, la ética y la resiliencia personal importan tanto como la táctica. Hacer elecciones morales en campo complica las cosas, pero también forja confianza y sostenibilidad en el tiempo. Entrenar no solo las habilidades técnicas, sino también la gestión del estrés y la toma de decisiones bajo presión rinde frutos. Y un consejo con toque de humor: practicar planes de contingencia es aburrido, sí, pero muchísimo menos aburrido que improvisar en medio de una tormenta. Mitos, exageraciones y verdades comprobadas. Existen relatos que hacen ver la historia de la inteligencia como una película de héroes solitarios, y en ese reparto a veces una mujer aparece como la protagonista única. Esa visión, romántica y atractiva, simplifica demasiado. En la práctica, las operaciones de inteligencia son redes complejas: informantes locales, operadores en el terreno, analistas, traductores, soporte logístico y oficiales que toman decisiones. Sin embargo, sí hay casos demostrables en los que el trabajo de una mujer tuvo efectos tangibles en prácticas y en la cultura institucional, no porque fuera un milagro individual, sino porque su labor rompió suposiciones y abrió caminos. Uno de los grandes mitos es creer que una sola persona inventó o salvó todo un servicio. Exageraciones así aparecen en artículos, documentales y biografías populares. Por ejemplo, se ensalza a determinadas agentes como si hubieran recopilado toda la información crucial sin ayuda. Lo cierto es que sus informes, aun brillantes, se integraron en cadenas de inteligencia más largas. Un caso concreto: mujeres que trabajaron en redes de resistencia o en tareas clandestinas demostraron que podían moverse por ámbitos donde los hombres no podían entrar, pero siempre lo hicieron en equipo. No se trató de escenas de película con una heroína derrotando a todos los villanos, sino de trabajo sostenido con aliados locales, contactos y redes de apoyo. En cambio, hay verdades comprobadas que merecen destacarse y que sí han cambiado prácticas. Las agencias aprendieron, por ejemplo, que incluir mujeres en equipos de enlace mejora el acceso a fuentes humanas en contextos donde las interacciones están separadas por género. En Afganistán y otras zonas, los llamados equipos femeninos permitieron entrevistar a mujeres y reunir información que de otra forma habría sido inaccesible. Eso no es teoría, es práctica que alteró protocolos de recopilación. También es verdad que ciertas traiciones internas y casos de filtraciones impulsaron mejoras en la investigación de antecedentes y en los controles internos. Cuando se detectó un fallo, la reacción institucional fue reforzar procedimientos, algo medible en cambios de práctica aunque no se vea en un titular. Hay exageraciones que vienen de confundir simbolismo con causalidad. Una figura puede convertirse en símbolo de cambio y, por eso, recibir el crédito de transformaciones culturales que en realidad fueron procesos largos. La presencia de mujeres en puestos de análisis o en operaciones continuó creciendo porque sus resultados demostraron eficacia, no solo por admiración pública. Un ejemplo cotidiano: un analista que domina un idioma y cultura local puede interpretar matices que otros no ven. Su aporte mejora la calidad del análisis, y esa mejora lleva a que se la considere para más responsabilidades. No es magia, es rendimiento probado. Para ponerlo en términos prácticos y actuales, creer que una persona por sí sola cambió una institución suele impedir ver qué reformas son necesarias hoy. La lección verdadera es clara y útil: diversidad de perfiles, capacitación adecuada y sistemas de supervisión funcionan mejor que la mitología del héroe. Y, para no perder el humor, conviene recordar que los servicios de inteligencia no aceptan coronas ni estatuas en su manual operativo, sí aceptan buenos informes, fuentes confiables y equipos equilibrados. Cultura pop y la leyenda de la gente.
Cuando los registros y relatos sobre su trabajo se hicieron más accesibles al público, su figura dejó de ser un expediente polvoriento y comenzó a aparecer en películas, series y artículos. Películas como Zero Dark City mostraron a una mujer en el centro de operaciones de inteligencia, aunque con personajes compuestos y dramatizaciones propias del cine. Otros filmes más centrados en figuras históricas, como Occult Spy, llevan al público las historias de mujeres reales que trabajaron en el espionaje y la resistencia. En los museos y colecciones, objetos vinculados a estas agentes, como la prótesis característica de una operativa famosa, se exhiben como símbolo de resiliencia, y eso convierte hechos laborales en iconos casi mitológicos. El paso del archivo a la pantalla transformó técnicos y analistas en heroínas de la narrativa popular. No siempre se mantienen todos los matices, pero la atención creció. Las series de televisión también ayudaron a crear y difundir arquetipos. Alias de espías femeninas aparecen con sutileza, violencia o glamour según convenga el guión. Ejemplos concretos salen a montones. Alias presentó a una agente camaleónica que mezclaba acción y vida personal. Homeland ofreció una mirada más oscura y psicológica al trabajo de inteligencia. Killing Eve jugó con la idea de la perseguida y la perseguidora intercambiando papeles. Estos retratos influyen en la imagen pública: trajes elegantes, frases cortas, tecnología brillante y misiones secretas, todo envuelto en banda sonora dramática. En eventos como convenciones y ferias de cine se ven cosplays y charlas que repiten esos elementos. La realidad, muchas veces, es más burocrática y menos cinematográfica. Los relatos orales y digitales completan la leyenda. Podcasts especializados y exposiciones temporales delatan el apetito por historias personales. El International Spy Museum y su programa de divulgación, por ejemplo, han producido material y episodios que popularizan anécdotas concretas. Al mismo tiempo, la fama trae debates. Algunas películas fueron criticadas por sugerir que métodos cuestionables produjeron resultados que, en la realidad, se alcanzaron por una suma de factores y trabajo en equipo. La exageración hace la historia más entretenida. Y también más polémica. El efecto práctico es doble: por un lado atrae talento y curiosidad, por otro, simplifica procesos complejos en frases pegajosas. A lo largo del tiempo la mezcla entre archivo y espectáculo generó una leyenda que sirve para inspirar y para confundir. Primero está el documento, luego vienen el libro, la película y el meme. Al final, muchas jóvenes que ven esas historias acaban interesadas en carreras de seguridad, análisis o tecnología. Es un buen resultado, aunque conviene recordar que detrás de cada mito suele haber noches largas de trabajo, decisiones colectivas y mucha colaboración. Y sí, la leyenda vende camisetas, pero la realidad paga las cuentas y escribe los informes. Legado a largo plazo en seguridad nacional. Su influencia quedó grabada sobre todo en cómo se valora la inteligencia humana frente a la pura tecnología. Demostró que las personas en el terreno, bien entrenadas y apoyadas por buenas fuentes de información, pueden cambiar el curso de situaciones que la tecnología por sí sola no resuelve. Empezó como operativa sobre el terreno y terminó siendo modelo de procedimiento. Por eso las lecciones que dejó se incorporaron a manuales de entrenamiento y a la práctica diaria de agentes, desde la selección hasta la manera de montar una red de informantes. Un ejemplo concreto y fácil de entender: la idea de trabajar con pequeñas células locales y mantener la comunicación en capas, para que la caída de un punto no implique el colapso de toda la red. Es hoy una práctica estándar en operaciones encubiertas gracias en parte a su legado. En lo práctico, su enfoque cambió la forma en que se plantean las misiones clandestinas. Se prioriza la adaptación cultural, el reclutamiento de contactos locales y la autonomía de equipos reducidos. Esto se traduce en cosas concretas que hoy hacen la diferencia en seguridad nacional, como la capacidad de obtener información desde dentro de una comunidad hostil, o de activar redes de resistencia sin necesidad de grandes despliegues. Un ejemplo real que todos los instructores repiten es cómo se usan corredores seguros y casas seguras para proteger agentes y testigos, tácticas que derivan de métodos de campo que ya perfeccionó. También dejó huella en la integración de mujeres en roles de alto riesgo dentro del mundo de la inteligencia. Su carrera sirvió para romper la idea de que ciertos trabajos sensibles eran cosa exclusiva de hombres. Al mostrar resultados brillantes en el terreno, cambió la mentalidad institucional y abrió el camino para que más mujeres sean reclutadas, formadas y enviadas a operar en zonas complejas. Resultado: hoy hay programas de capacitación y selección que buscan activamente perfiles diversos, porque la experiencia demostró que la mezcla de habilidades y perspectivas mejora la seguridad nacional. Por último, su legado sigue presente en la forma en que se combina la inteligencia humana con la técnica. No se trata de un rechazo a la tecnología, sino de un ajuste fino. Sensores, interceptaciones y análisis digital son valiosos, pero si no se complementan con agentes que entiendan al entorno, los datos pierden contexto. En operaciones recientes se ve la misma receta: datos para detectar patrones, y luego equipos pequeños que traducen esos patrones en decisiones concretas sobre el terreno.
Y sí, también dejó una anécdota famosa sobre su prótesis apodada Cuthbert, que hoy sirve para recordar con humor que, a veces, hasta una pierna artificial puede ser parte del equipo de inteligencia. En resumen, primero fue una niña curiosa que aprendió a observar detalles, luego, como joven profesional, rompió códigos y cambió métodos. Finalmente, su trabajo obligó a que la inteligencia estadounidense pensara diferente y salvó vidas de maneras que nadie esperaba. Piensa en ello como una película. El acto 1 la forma, el acto 2 su ingenio en acción, como armar un rompecabezas con piezas que todos daban por perdidas, y el acto 3, su legado que sigue guiando a nuevas generaciones. Si te inspira a saber que una sola persona, con lápiz, paciencia y mucha imaginación, pudo mover montañas en un mundo de secretos, entonces este relato es para ti. ¿Te ha pasado alguna vez que una idea tuya cambió algo en tu trabajo o en tu familia? Compártelo abajo, me encanta leer cómo las pequeñas acciones provocan grandes cambios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. La próxima semana traeremos otra entrega sobre otra mujer olvidada que transformó la forma en que escuchamos y entendemos el mundo, y prometo que habrá anécdotas tan buenas como esta, y quizá algún dato curioso que te saque una sonrisa. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Sigue buscando las piezas del rompecabezas, la historia está llena de sorpresas, y la próxima podría cambiar la forma en que ves lo ordinario.